Saludos ao pueblo católico de México. Soy el Padre Lucas, sacerdote sedevacantista brasileño y defensor de la liturgia tradicional del Papa San Pio X. A pedido del reverendo Padre Hernán Vergara, deseo presentar brevemente las razones por las cuales rechazamos las reformas de la Semana Santa promulgadas en 1955. En Brasil, este asunto ya ha sido ampliamente debatido y, en gran medida, finalizado. Nuestro estimado amigo, el Dr. Yuri María, publicó recientemente un libro que puso fin al debate con claridad y profundidad. En México, lamentablemente, este tema aún no ha sido explorado con el mismo rigor. Por ello, antes de comenzar nuestra exposición principal, queremos oferecer ao público hispanohablante algunos materiales de estudio esenciales. Recomendamos, portanto, los seguintes recursos. Primeiro, é o livro Se Socava la Iglesia, de Mary Ball Martínez. Segundo, las obras completas do reverendo padre Anthony Checada, especialmente su libro, Obra de Manos Humanas, Una crítica teológica a la misa de Pablo VI. Terceiro, La Semaine Sainte Réformée sous Pie XII, del reverendo padre Olivier Rioux. Quarto, é o Complô Antelitúrgico, livro escrito por el Dr. Yuri Maria. E quinto, é o sítio web de Pacelli Archive. Todos os materiais mencionados se encontram listados na descrição deste vídeo. Invitamos a todos a consultá-los e estudar este tema com seriedade e fidelidade à la tradição da Igreja. Havendo estabelecido nossas fuentes, desejamos, agora, demonstrar que é perfeitamente legítimo rechazar as reformas da Semana Santa introduzidas durante o pontificado do Papa Pio XII. Para respaldar esta posição, procederemos a ler um artículo do padre Anthony Checada sobre o tema. Leitura do artículo do padre Checada. Rechazar as reformas litúrgicas de Pio XII é ilícito? Por el reverendo padre Anthony Checada. Traditional Mass, 27 de abril de 2006. Como puedes justificar o uso de las rúbricas mais antiguas e del missal de San Pio X? Pergunta. Estava pensando em como se pode justificar o rechazo de las reformas de Pio XII respecto a la Semana Santa. Si se invoca en princípio de Epiqueia, pareceria não aplicar-se en este caso, debido a la validez del pontificado de Pio XII e de sua autoridade para realizar tales cambios. Tinha a impressão de que a Epiqueia solo se aplicaria quando uma determinada lei começara a ir contra o bem comum e fora necessário ignorá-la. Agradeceria sua visão. Pergunta. Respeito aos cambios de 1955 relacionados com a Semana Santa, leyendo os argumentos de 1955 a favor de los cambios, los inovadores hablaron de volver a las antiguas tradiciones e também sobre simplificação de las cerimonias, etc. Los mismos argumentos hechos posteriormente a favor do novo sordo. É certo que tudo isto huele a Bonini. Annibale admitiu em seus escritos que tales modificações foram um escalão importante hacia a anarquia litúrgica que ele criou posteriormente com Pablo VI e todos seus amigos e obispos protestantes. Não tenho nenhuma dúvida de que as reformas de 1955 deveriam ser descartadas, assim como o resto das inovações de Bonini. Sin embargo, tenho duas questões principais. Que nos disse isto de que Pio XII, en estos últimos años, haya permitido y utilizado esta nueva ceremonia y, también, dado que tenemos un interregno desde 1958, que justificaciones podemos utilizar para celebrar cerimônias anteriores a 1958 sin aparentar ser un acto de selecionar y elegir, quais queremos utilizar? Foi por la creencia de que o Papa Pio XII nunca aceptaria as inovações se supera lo que ocorreu posteriormente, como sabemos. Será porque ele nunca promulgou tales modificações, como alguns creem? Ou foi, simplesmente, porque Bonini estava detrás de tudo isso? Apreciaria muito sua análise sobre este tópico que me ha perturbado há algum tempo. Resposta.
paso de los años, hemos sido cuestionados repetidamente sobre esta cuestión. La respuesta es bastante simple y se basa en los principios de sentido común que constituyen la base de toda la legislación de la Iglesia. Las leyes que promulgaron las reformas litúrgicas de Pío XII fueron normas eclesiásticas humanas, sujetas a los principios generales de interpretación utilizados en todas las leyes de la Iglesia. Por lo tanto, dejan de ser obrigatorias por dos motivos: falta de estabilidad o perpetuidad. La estabilidad es una cualidad esencial de una ley verdadera. Las reformas de 1955 fueron meras regulaciones transitorias, esto es autoevidente por la legislación subsecuente y por los comentarios contemporáneos realizados por los responsables por crearlas. En su libro de 1955 sobre los cambios, La simplificación de las rúbricas, el propio Bunini deja muy claro en los siguientes pasajes. Citación. El presente decreto tiene carácter contingente. Es esencialmente un puente entre lo viejo y lo nuevo. Si se prefiere, una flecha que indica la dirección tomada por la restauración actual. La simplificación no cubre todas las áreas que merecen ser reformadas, sino, por ahora, solo aquellos aspectos que son más fáciles y más obvios, y con un efecto nítido e inmediato. En simplificación, siendo un puente entre el estado presente y la reforma general, la transigencia es inevitable. Esta reforma es solo el primer paso hacia medidas de alcance más amplio, y no es posible juzgar con precisión una parte a no ser cuando ella es colocado en el todo. Fin de la citación. En un comentario de 1956 sobre el nuevo rito de la Semana Santa, Bunini dije, citación, el decreto Maxima Redemptionis Nostre Mysteria, promulgada por la Sagrada Congregación de los Ritos en 16 de noviembre de 1955, introduciendo la nueva Semana Santa, es el tercer paso hacia una reforma litúrgica general. Fin de la citación. Por lo tanto, tales normas, como ahora nos percatamos, carecían de una de las cualidades esenciales de la ley, estabilidad o perpetuidad, y ya no son más obligatorias. Cessa la lei. Uma lei eclesiástica humana que era obrigatória quando foi promulgada pode volver-se daninha, nociva, por el cambio de circunstâncias depois del passo del tempo. Quando isto ocorre, dichas leis deixam de ser obrigatórias. Los tradicionalistas aplicam este princípio, ao menos implicitamente, a um grande número de leis eclesiásticas e ellas se aplicam igualmente às reformas de 1955. Los grandes paralelos en principios y prácticas entre el misal de Pablo VI y las reformas de 1955 hacen ahora que el uso de estas últimas sea algo perjudicial porque esto uso promueve, al menos implícitamente, el peligroso error de que la reforma de Pablo VI constituyó simplemente un paso a más en el desarrollo orgánico de la liturgia católica. De hecho, esta es la propia mentira que Pablo VI proclamó en los primeros parágrafos del Missale Romano, su Constitución Apostólica de 1969, que promulga el Novo Ordo. No tiene sentido apoyar este engaño insistiendo en que la legislación de 1955 sigue siendo obligatoria, especialmente cuando sabemos que todo esto fue parte de una conspiración de larga data por parte de la camarilla modernista de Annibale Bonini para destruir la misa. A continuación, en su libro de 1955, La simplificación de las rúbricas, Bonini está anunciando los objetivos a largo plazo en estos cambios. Citación. Estamos preocupados en restaurar la liturgia, haciendo una nueva ciudad en la cual el hombre de nuestro tiempo pueda vivir y sentirse a gusto. Sin duda, todavía, es muy temprano para comprender toda la dimensión de este documento que marca un importante punto de cambio en la liturgia de los ritos de la liturgia romana.
Aquellos que están ansiosos por una renovación litúrgica más fuerte y realista están nuevamente, debo decir, prácticamente invitados, tácticamente, a mantener sus ojos abiertos y a hacer una investigación cuidadosa de los principios aquí presentados, para ver sus posibles aplicaciones. Que, en cualquier otro campo, una reforma en la liturgia debe ser el resultado de una colaboración inteligente e iluminada por todas as forças activas. Fim da citação. E aqui está Bonini descrevendo com sua comissão de reforma, logrou ter os cambios litúrgicos aprovados por el Papa Pío XII. Citação. La comissão gozava de la completa confiança del Papa, a quem mantinha ao corriente de seu trabalho Monsignor Montini, Pablo VI, el modernista que promulgaria el Novo Sodo. E, aún mais, semanalmente por el padre Bea, medio judío modernista e heavy ecumenista en el Vaticano II, confessor de Pio XII. Graças a ellos, foi possível que a comissão lograra resultados importantes, incluso em períodos em los que la enfermidade del Papa impedia que los demás se acercaram a ele. Fim de la citação. Por lo tanto, as criações litúrgicas del Maçom foram apresentadas ao Papa enfermo para sua aprovação por los dos conspiradores modernistas que seriam grandes participantes em la destruição de la Igreja durante o Vaticano II. Bonini, sus memoirs, intitula el capítulo referente a sua implicação com los cambios anteriores ao Vaticano II, citação, la clave de la reforma litúrgica. Fim de la citação. Esto preparou el terreno para lo que se seguiria. Los tradicionalistas juzgam correctamente como inaplicables várias outras leis eclesiásticas. A fortiori, ellos deveriam ignorar leyes litúrgicas que foram el trabalho sucio del hombre que destruyó la misa. Fim do artículo del padre Anthony Checado. Em nossos dias, en el ano de 2025, o argumento contra as reformas está muito mais desarrollado e completo. Por isso, recomendamos encarecidamente o estudo da obra do Dr. Yuri Maria, El complot antilitúrgico. Dicho em términos simples, resaltamos as reformas da Semana Santa porque foram objetivamente caminho de preparação para a missa nova. Esto não é uma opinião personal, sino hecho histórico inegável. Quienes afirmam que nossa posição é equivocada, ou não han estudado seriamente a liturgia, ou não han leído os materiais que promovemos, ou bem têm alguma outra agenda oculta. Em cambio, quem busca sinceramente a verdade, sem prejuízos nem paixões, concluirá com nós outros que, para ser verdadeiramente tradicional em la liturgia, não se deve celebrar a Semana Santa reformada, sino unicamente a Semana Santa tradicional de São Pio X. Para concluir, invitamos, uma vez mais, a consultar os links disponíveis em la descrição deste vídeo. Agradecemos ao Padre Vergara por haber-nos dado este espaço para apresentar esta controvérsia e pedimos a Deus que México, assim como toda a Hispanoamérica, abandone na liturgia de Bonini e regresse à la liturgia tradicional de São Pio X. Assim seja.